Ok, muchachos, buenos días o buenas tardes, dependiendo de en qué momento estén revisando esta información. Vamos a dar inicio, vamos a realizar la clase que tiene que ver con... bueno, ya saben que ya estamos empezando las clases en línea. Yo sé que ustedes han tenido algunos problemas, algunos inconvenientes para utilizar la plataforma Blackboard. Por eso he decidido que voy a grabar la sesión y se las dejaré habilitada en la plataforma para que ustedes puedan acceder a ella y entonces puedan posteriormente revisarla. Recuerden que para tomar asistencia voy a tener en cuenta, voy a considerar su acceso a este video, bueno, a este documento y a las actividades que posteriormente voy a publicar relacionadas a ellas. ¿Ok? Bueno, el tema de hoy que vamos a revisar es cetogénesis. La cetogénesis se refiere a aquella vía metabólica en la que se van a formar cuerpos cetónicos o cetonas. Y estos cuerpos cetónicos o cetonas son derivados del acetilcoenzima con la ventaja de que son sustratos energéticos. Vamos a recordar un poquito algo que ya hemos visto anteriormente. Ok, entonces nosotros ya hemos visto en clases previas que del acetilcoenzima... Perdónenme, está muy feo este color. Hemos visto previamente que de la acetilcoenzima nosotros podemos tanto generar lípidos, para ser más precisos, podemos generar ácidos grasos en un proceso que, como ustedes recuerdan, llamamos lipogénesis. Pero también podemos tomar esos ácidos grasos y a partir de ellos, podemos generar acetilcoenzima en un proceso que implica diferentes fases, que es la degradación de lípidos, pero en general le denominamos lipólisis. Y dentro de este proceso, que es la lipólisis, tenemos que los ácidos grasos libres, que si ustedes recuerdan, se van a activar en acilcoenzima A para posteriormente entrar a la mitocondria. Algunos de ellos en presencia de carnitina, y esa acilcoenzima A que entra a la mitocondria se va a degradar en un proceso al que llamamos beta oxidación, que es una serie de reacciones para finalmente generar justamente la acetilcoenzima A. ¿Ok? Bien, cuando nosotros vimos este proceso quedamos que en realidad no había ningún producto de desecho importante, no se degrada, no se libera algo que sea relativamente tóxico. En realidad la ventaja de este proceso es que nos da una proporción muy grande de acetilcoenzimas A y eso se traduce en un rendimiento energético bastante bueno. Ahora, ¿dónde entra la cetogénesis? Cuando yo tengo una gran cantidad, cuando mi cantidad de ácidos grasos libres es muy elevada y mi cantidad de acilcoenzima A por lo tanto es muy elevada, eso se traduce en una gran cantidad de beta oxidación y eventualmente el sistema se va a saturar. Cuando se satura el sistema, hay una intervención o hay una alteración en este esquema de la beta oxidación que en lugar de que se cree acetilcoenzima A, se van a formar cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos de alguna manera van a ser las veces del acetilcoenzima A porque van a tener la capacidad de formar en algún momento ATP. ¿Ok? Bien, a este proceso le llamamos entonces cetogénesis. ¿Sí? Bueno. Entonces, justamente la cetogénesis va a ser la formación o la creación de cuerpos cetónicos. Ahora, ¿qué quiere decir la cetogénesis? Cuando tenemos, como ya comenté, un índice alto de oxidación de ácidos grasos, el cuerpo va a producir grandes cantidades de acetoacetato. Este acetato se va a liberar o se va a transformar de forma espontánea a un compuesto que se llama acetona.
Pero también esos ácidos grasos pueden degradarse para formar otro compuesto que se llama D3-hidroxibutirato. Estos son nuestros tres compuestos o nuestros tres cuerpos cetónicos. Estos tres nombres que tenemos aquí en la pantalla, quiero que por favor los subrayen, los pongan de otro color, porque estos van a ser nuestros principales cuerpos cetónicos: acetoacetato, acetona e 3-hidroxibutirato. Bueno, entonces los cuerpos cetónicos van a ser principalmente estos que comentamos. El acetoacetato puede convertirse o interconvertirse de forma espontánea a 3-hidroxibutirato en presencia de esta enzima de aquí, la D3-hidroxibutirato deshidrogenasa. Y eso se da a nivel mitocondrial. Y va a depender principalmente de la relación que existe entre NAD y NADH. Por lo tanto, tiene que ver con una reacción redox. Ahora, ¿cuándo o en qué momento se va a activar la cetogénesis? Bien, vamos a regresar, vamos a hacer quitar esta pantalla de aquí. Vamos a hacer un dibujo nuevo, mejor. Ajá. ¿En qué momento se activa la cetogénesis? Bueno, si ustedes recuerdan, hemos hecho esquemas muy similares a este, donde yo les digo, bueno, nosotros tenemos una línea de tiempo en donde consideramos un cierto número de horas, y consideramos la presencia o ausencia de alimentos, y entonces yo les digo, por ejemplo, bueno, si ustedes hacen una comida a este momento, que vamos a pensar que a lo mejor almorzaron a las 8 de la mañana, ¿sí? Pero por cuestiones de trabajo, bueno, ahorita trabajo no, porque están en cuarentena todos, pero por cuestiones de otras cosas, digamos que no tuvieron la oportunidad de consumir alimentos. Y entonces cuando ustedes comen, su glucosa en sangre, que la vamos a poner aquí en verde, pasa de un nivel más o menos abajo a empieza a aumentar. Y eventualmente, conforme pasa el tiempo, esa glucosa en sangre empieza a disminuir hasta que llega un punto crítico, en donde se manda la señal de hambre y donde idealmente ustedes deberían volver a consumir alimentos. Pero no lo hacen, no comen. Entonces lo que hace es que el cuerpo empieza un proceso de catabolismo, en donde se van a activar vías catabólicas que generen glucosa, principalmente la glucogenólisis, disculpe mi letra, ¿sí? Y la gluconeogénesis. Ajá. Bien, eso va a aumentar su glucosa en sangre, pero no la va a aumentar tanto como comer, sino que la va a aumentar y la va a mantener hasta que eventualmente las reservas empiezan a agotar y esto baja, hasta un punto en el que realmente la única vía que es capaz de mantener la provisión de glucosa es la gluconeogénesis. Ahí está. Esto normalmente se va a dar hasta las 24 horas de que ustedes consumieron. Es decir, o sea, vamos a ponerlo de otra manera. Si ustedes almorzaron a las 8 de la mañana del jueves, para las 8 de la mañana del viernes, suponiendo que estuvieron todo este periodo, todo este tiempo estuvieron en ayuno, para las 8 de la mañana del viernes ustedes ya están totalmente en gluconeogénesis. Y esa gluconeogénesis va a obligar a que se estén oxidando grandes cantidades de ácidos grasos. Como no hay ningún otro tipo de sustrato, perdón, se van a oxidar grandes cantidades de ácidos grasos libres y eso va a conducir a la producción de cetonas. ¿Por qué? Porque parte de los ácidos grasos libres se van a utilizar para formar energía. Pero va a haber un punto en que yo voy a necesitar crear también glucosa y el glicerol formado de la degradación de triglicéridos va a crear glucosa y entonces se van a degradar muchos ácidos grasos para poder mantener la glucosa en niveles normales, ¿sí? Aquí va a haber muchos triglicéridos que se van a deshacer para formar ácidos grasos libres y glicerol, que el glicerol me mantiene esta glucosa en sangre, pero también me va a generar una gran cantidad de ácidos grasos libres que voy a transformar en energía. Pero a veces son demasiados.
son demasiados porque yo necesito mantener esta concentración de glucosa, necesito mantenerla en niveles normales. Y son tantos los que se degradan que el cuerpo eventualmente ya no los puede transformar en energía. El hígado simplemente no da abasto. Y entonces en lugar de formarlos o transformarlos en ATP, los va a transformar en cuerpos cetónicos. Ahora, los cuerpos cetónicos no sirven para mantener la glucosa en sangre, ¿sí? No funcionan de esa manera, no crean o no van a sustituir a la glucosa, no es un sustrato gluconeogénico, simplemente es una vía alternativa que se utiliza porque no se da abasto para la producción, no se da abasto con la oxidación de ácidos grasos, y entonces estos cuerpos cetónicos se producen. Lo que va a pasar es que los cuerpos cetónicos van a transformarse en ATP, ¿ok? Bien, entonces eso quiere decir que para que la cetogénesis se active, estamos hablando que necesitamos un proceso de ayuno muy largo, es un periodo largo de tiempo, ¿sí? Necesitamos una gran cantidad de tiempo para que se active este proceso y entonces se dé la cetogénesis. No es algo que se active tan frecuentemente. Sin embargo, no deja de ser una vía metabólica entre comillas normal. Entonces, por eso quiere decir que en condiciones normales la concentración de cuerpos cetónicos no sobrepasa los 2 milimoles sobre litro. Y el hígado es el único órgano que va a liberar cuerpos cetónicos a la sangre. No se pueden producir en otra parte. Por lo tanto, la producción de cuerpos cetónicos se recae totalmente sobre el hígado. Y los cuerpos cetónicos van a ser utilizados por otros tejidos para formar energía. Tejidos que llamamos extrahepáticos, por ejemplo corazón, por ejemplo músculo, por ejemplo riñones, qué sé yo. Y a diferencia de lo que hemos visto en otras clases, aquí lo que va a suceder es que aparte de esos tejidos extrahepáticos, algo que habíamos comentado que no hemos dicho antes es que el cerebro va a ser uno de esos tejidos extrahepáticos que va a poder utilizar cuerpos cetónicos. Cuando anteriormente hemos dicho que el cerebro solo funciona con glucosa, eso es hasta cierto punto verdad, porque en realidad el cerebro también puede adaptarse para utilizar cuerpos cetónicos. Bueno, este es el proceso. Entonces, el acetoacetato, que es uno de nuestros cuerpos cetónicos más importantes, puede transformarse espontáneamente a acetona, y en este proceso se va a liberar dióxido de carbono. Ahora, la acetona es una molécula altamente volátil y fácilmente se puede liberar a través de la orina y la respiración. Tanto así que cuando una persona está en cetogénesis, huele a cuerpos cetónicos, que es como una especie de olor a fermentado. El acetato, dependiendo de la concentración que exista de NADH y NAD, puede interconvertirse con el hidroxibutirato gracias a la presencia de esta enzima. Esto ya lo vimos. Bueno, ahora, síntesis. Los cuerpos cetónicos se producen constantemente en el hígado, específicamente en la matriz mitocondrial, donde, como ya comentamos, la acetilcoenzima A es el sustrato de esta vía. Implica la beta oxidación, el catabolismo de aminoácidos y la descarboxilación del piruvato. ¿Por qué? Porque como ya comentamos en el dibujo previo, este no es aquí, como ya comentamos en este dibujo, pues la acetilcoenzima A se puede utilizar para formar ácidos grasos o para degradar ácidos grasos para formar acetilcoenzima A, y pues obviamente esa acetilcoenzima A puede provenir de aminoácidos, de hidratos de carbono, de proteínas, de lípidos, etc. Bueno, por eso dice que catabolismo de aminoácidos. Ok. Entonces, como ya lo habíamos comentado, la alta oxidación de ácidos grasos va a hacer que la beta oxidación se revierta, y entonces dice que el proceso de tiólisis se revierte y se unen dos moléculas de acetilcoenzima A para formar acetoacetilcoenzima. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, entonces, cuando nosotros realizamos la beta oxidación, aquí está nuestra acilcoenzima A. Cuando realizamos beta oxidación, producimos una acetoacetilcoenzima A, que en beta oxidación normal, esta acetoacetilcoenzima A se sufre una tiólisis, que si ustedes recuerdan es la última fase de la beta oxidación, para crear una acetilcoenzima A y lo que quede de la cadena de ácidos grasos. Bueno,
Cuando solamente quedan 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, cuando solamente quedan 4 carbonos, cuando hay demasiados ácidos grasos para oxidar, esta acetoacetilcoenzima A, en lugar de tiolizarse a acetilcoenzima A, se le va a unir o se le va a agregar otra acetilcoenzima A que proviene de uno de estos ácidos grasos libres que están en exceso. Y en lugar de crear o de generar esta acetilcoenzima A, va a formar una acetoacetilcoenzima A. ¿Ok? Entonces, básicamente, vamos a ponerlo aquí abajito. En lugar de crear dos acetilcoenzima A divididas, dos acetilcoenzima A divididas, en la cetogénesis lo que se va a hacer es que las teníamos divididas, pero el organismo va a obligar a que se vuelvan a unir. Y al unirse van a formar a la acetoacetilcoenzima A. Eso quiere decir. Entonces, esta acetoacetilcoenzima A es la que va a iniciar o va a dar inicio a todo este proceso. Para que esto suceda y para crear finalmente nuestros cuerpos cetónicos que están aquí abajo, vamos a utilizar dos enzimas importantes, HMG sintasa y HMG liasa, ¿sí? Y eso va a estar dependiendo constantemente del sustrato de la provisión de acetilcoenzima A. Por lo tanto, mientras más ácidos grasos libres se oxiden, ¿sí?, más acetoacetato e hidroxibutirato se va a formar. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Estas son las enzimas principales. Entonces, a esto le vamos a llamar cetosis. La cetosis es la presencia de cuerpos cetónicos en sangre y orina, principalmente, en donde el que predomina es el 3-hidroxibutirato. ¿Ok? Ese hidroxibutirato va a viajar en la sangre y la orina para llegar a los tejidos extrahepáticos para poder generar energía. ¿Ok? Como lo vemos, por ejemplo, aquí. Entonces, ya hicimos toda la beta-oxidación, todo ese rollo, ya creamos acetoacetato, ya creamos 3-hidroxibutirato. Estos dos van a irse, por ejemplo, al músculo, por decir un tejido. Puede ser cualquiera, pero vamos a poner el músculo de ejemplo. Estos dos cuerpos cetónicos se van a ir al músculo. Aquí realmente no importa cuál es cuál, a fin de cuentas van a terminar en el mismo lugar. Este acetoacetato se puede degradar en acetoacetilcoenzima A, que es uno de los precursores de la cetogénesis, formar acetilcoenzima A en un proceso donde se va a entrar al ciclo de Krebs, y en el ciclo de Krebs pues obviamente va a generar energía. De esa manera utilizamos los cuerpos cetónicos para crear energía constantemente. Y mientras más ácidos grasos se oxiden, más cuerpos cetónicos puedo producir. Aquí está el proceso nuevamente de cómo se forman, se utilizan y se excretan. Entonces, perdón. Entonces, nosotros tenemos los ácidos grasos libres. Este FFA es lo mismo que ácidos grasos libres. Van a transformarse, activarse en acilcoenzima A, en acetilcoenzima A, y en lugar de que entre la acetilcoenzima al ciclo de Krebs, crea cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos van a estar liberándose de forma espontánea, en forma de acetona en los pulmones y en la orina, pero otra parte se va a ir a tejidos extrahepáticos, como puede ser por ejemplo el cerebro, donde van a formar acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A puede entrar al ciclo de Krebs y crear energía. En este esquema, las flechas que están en negritas, que es todas estas, etcétera, es la vía que predomina durante la cetogénesis. Es decir, gran parte de la acetilcoenzima que yo formo por la degradación de los ácidos grasos libres no entra al ciclo de Krebs, sino que se va a formar cuerpos cetónicos. Y esto obviamente tiene repercusiones importantes. Aquí es donde entra la parte negativa. Los cuerpos cetónicos van a eliminarse principalmente por la orina. Quedamos que son 3, de esos 3 acetones la que se elimina principalmente. Sin embargo, esto es un porcentaje bajo en realidad. Una gran parte de los cuerpos cetónicos se queda viajando en la sangre, porque de los 3 que producimos, solamente uno es el que se elimina, ya sea por vía orina o por la respiración. Los otros 2 viajan a la sangre, a tejidos extrahepáticos para formar energía. Por esa razón, aunque muchas veces nosotros utilizamos
la medición de cuerpos cetónicos en orina para ver si una persona está en cetosis, en realidad la mejor manera de establecer si una persona está en cetosis es la medición de cuerpos cetónicos en sangre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una persona puede estar en cetosis sin tener cuerpos cetónicos en orina. Esto es muy importante. ¿Sí? Anótenlo aparte, subrayenlo en sus apuntes, porque no siempre vamos a tener presencia de cuerpos cetónicos en orina cuando hay cetosis. Ok. ¿Cómo se regula esta vía? Son 3 pasos importantes. Primero, la cetosis no sucede in vivo. Esto quiere decir en organismos vivos, como nosotros, a menos que haya una gran cantidad de lipólisis, que ya lo comentamos. 2. Los ácidos grasos libres dependen de la beta oxidación o bien dependen de la cetogénesis. Por lo tanto, a mayor oxidación de ácidos grasos libres, mayor posibilidad de cetogénesis. Eso es importante, ¿ok? Y 3. Las concentraciones en sangre elevadas de ácidos grasos libres fomentan la cetogénesis. El cuerpo necesita eliminar o aclarar estos ácidos grasos libres en sangre. Y una forma de hacerlo es a través de la cetogénesis. Por lo tanto, este punto va de la mano con el de lipólisis. Si hay una gran cantidad de degradación de ácidos grasos, hay muchos ácidos grasos libres en sangre y por tanto hay mucha cetogénesis. El problema es, y aquí es donde viene también algo que es importante tomar en cuenta, los cuerpos cetónicos tienen un rendimiento energético muy bajo, ¿ok? Solamente me dan 26 ATPs por cada molécula de acetoacetato, que si ustedes lo comparan contra el rendimiento de a lo mejor un ácido graso, como puede ser el palmítico, que quedamos que nos dan 8 acetilcoenzimas A, que cada una nos da 80 ATPs en ciclo de Krebs, pues obviamente hay una gran diferencia energética y por lo tanto los cuerpos cetónicos no son un sustrato importante o no son un sustrato tan viable para la creación de energía. Bueno, esto ya lo comentamos, ya quedamos que se va a activar principalmente en gluconeogénesis y cuando hay un catabolismo elevado de lípidos. Esto ya lo vimos, vamos a brincarnos al siguiente. Cuando hay gluconeogénesis aumentada, que es una de las vías en las que se activa, ya quedamos que el oxalacetato y en general la acetilcoenzima no se va al ciclo de Krebs, sino más bien se va a cetogénesis. Esto crea un consumo menor de acetilcoenzima porque se va a utilizar para formar cuerpos tónicos y por lo tanto esto se traduce en menor producción de ATP, ¿ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo tengo una persona que está en ayuno, que necesita ATP, y yo la someto a gluconeogénesis durante mucho tiempo, eventualmente su balance de energía va a tender a ser constantemente negativo. ¿Por qué? Porque va a empezar a producir su producción de ATP a lo largo del tiempo, va a empezar a disminuir radicalmente porque los cuerpos cetónicos tienen menor rendimiento energético. Cuando hay un catabolismo elevado de lípidos, eso ya lo dijimos, aumenta más ácidos grasos libres, hay más beta oxidación, hay más cantidad de acetilcoenzima y esta acetilcoenzima en exceso puede formar cuerpos cetónicos. ¿Ok? Bien, entonces, esto es algo relativamente simple. ¿Dónde está el problema? Vamos a crear un dibujo. El problema va a entrar en lo siguiente. Estos cuerpos cetónicos, vamos a ponerlo aquí, cuerpos cetónicos, que se van a ir a tejidos extrahepáticos, por ejemplo, el músculo, o por ejemplo, el cerebro, pues obviamente tienen que viajar por la sangre, ¿sí? Al viajar por la sangre, cuando hay una gran cantidad de cuerpos cetónicos, eso hace que yo tenga una elevada cantidad de cuerpos cetónicos en la sangre. Y desafortunadamente los cuerpos cetónicos tienen un pH ácido.
y esto entonces me disminuye radicalmente el pH de la sangre, lo que se le conoce como una cetoacidosis. ¿Sí? La cetoacidosis es una complicación metabólica. La cetoacidosis me puede llevar a muchos problemas, principalmente problemas a nivel del sistema nervioso central, como alteración en la transmisión nerviosa. Me puede llevar a problemas musculares, me puede llevar a problemas cardiovasculares, me puede llevar a problemas respiratorios o pulmonares y me puede llevar a problemas renales, porque disminuye el equilibrio ácido-base que tenemos en la sangre. Conclusión: la cetoacidosis es un proceso que no queremos que esté activo durante mucho tiempo. Por esa razón, durante la dieta cetogénica hay una restricción de tiempo, no sé, 2 meses, 3 meses, un año, etcétera. ¿Por qué? Pues porque si continuamos o persistimos con una dieta cetogénica, eso me va a llevar eventualmente a una cetoacidosis o el riesgo de cetoacidosis. Además de que me genera una menor proporción de ATP. ¿Ok? Bueno, entonces aquí vamos a terminar esta clase. Les voy a anexar las actividades a Blackboard, que va a ser un cuestionario relevante al tema. Les voy a por ahí anexar unos links a algunos artículos para que lo revisen. Y voy a abrir un foro, por favor, si hubiera alguna duda de esta clase. Wow. Si hubiera alguna duda de esta clase, por favor, escríbanme en el foro. Me ponen su nombre, creo que la plataforma lo pone por usted de todos modos, y me ponen su pregunta. Y yo trataré a la brevedad de tener la pregunta relacionada al tema. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí la vamos a dejar. Para la siguiente clase, que la voy a subir el día... yo espero que el lunes en la tarde ya esté en la plataforma. Quiero que me investiguen, ya lo habían hecho anteriormente en clase, pero quiero que lo van a retomar, que investiguen transporte de lípidos en sangre. ¿Qué es todo esto que ya habían visto de las HDL y las LDL y los VLDL, etcétera? ¿Sí? Investíguenme ese tema, hagan ya les diré yo, o sea, es nomás para que lo lean pues, y ya les daré yo alguna actividad relacionada a esto. Entonces, denle una revisada a este tema, chequenlo, vuelvan a ver sus apuntes, su libreta, para lo que tengan en cuenta, ¿ok? Bueno, entonces, sin más por el momento, me despido, muchachos, nos vemos en la siguiente clase, cuídense mucho, y pues nada, bye.